Saludos a todos los seguidores de las redes sociales, un gusto saludarles de nuevo en este nuevo capítulo de Nuevas Ideas HN, nuestro podcast que hemos implementado para hablar de diferentes temas. Y en el capítulo especial tenemos a un invitado de lujo, ya que esta persona es originario de esta zona del departamento de Intibucá, ya por muchos años ha venido a vivir a nuestro departamento, pero de igual manera tiene diferentes raíces, tanto como de Guatemala, anduvo en El Salvador, anduvo en los Estados Unidos, pero decidió emprender y quedarse en nuestro país. Estoy hablando de don José Arturo Santos Castro. Mucho gusto, don Arturito. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Charlie. Muy contento de estar en este programa. Don Arturito, entremos en materia. ¿Sus orígenes de dónde vienen? Bueno, fíjese bien. Mi abuelo es nativo de acá. Sí. El licenciado Arturo Santos Pineda nació en 1894. Por esa misma línea, sus padres era de Mazaguara, mi bisabuela, doña Tránsito Pineda Morales, y su padre de San Antonio Intibucá, el licenciado José Mercedes Santos. Y si seguimos esa misma línea de los Santos, el padre, o sea, mi tatarabuelo, del licenciado José Mercedes Santos, venía de Olancho. Y su esposa, que es mi tatarabuela, venía del Salvador, Francisca Orellana. Y por el lado de los Pineda, ellos, don Jesús Pineda y doña Fidelia Morales, habían nacido en el circuito de Erandique, en aquel entonces se llamaba Departamento de Gracias a Dios, que allí era parte, pertenecía también a La Esperanza. El Villa de la Esperanza era parte del circuito de Erandique, como lo era llamar Aguila, como lo era Intibucá, y todo el sector fronterizo. Cuando se forma se decide crear el departamento de Intibucá, que iba a tener otro nombre, que se iba a llamar Soto, por el presidente Marco Aurelio Soto. Departamento Soto, se iba a llamar el departamento de Intibucá. Cuando empezó la gestión, ¿verdad? Que se le parte de Erandique pasaba a formar el departamento, también de La Paz, tanto Mazaguara como Jesús de Otoro. San Isidro se creó después, pero también al inicio también estaba incluida Marcala. En ese momento era el gobierno de Marco Aurelio Soto, sí. Porque mi tatarabuelo, don Jesús Pineda, era el alcalde de la Villa de la Esperanza, antes de crearse el municipio. Entonces, los notables, que así le llamaban a la gente que tenía cierto grado de influencia social, económica, y no dejaba también la política. Entonces, por quedar bien con el presidente, dijeron que le iban a nombrar Departamento Soto, y así se fue la iniciativa. Pero Marco Aurelio Soto renuncia porque entró en desavenencias con él, que lo había nombrado presidente de Honduras, que era el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios. Y Justo Rufino tuvo miedo que invadiera Honduras, se va a Washington y desde allá renuncia. Queda para terminar el periodo un gabinete de gobierno presidido por Luis Bográn. Luis Bográn sigue el trámite, pero se da cuenta que había habido una injusticia en nombrar al municipio de La Esperanza como cabecera, porque los que estaban en el municipio de La Esperanza eran advenedizos. Aquí los nativos eran la gente lenca de Intibucá. Podemos decir que eran las personas de Intibucá eran los lencas y La Esperanza eran los maníes. La manía es gente que había venido de otros departamentos. Recuerde que hay otra cosa que se desconoce mucho. Toda la zona sur, pasando por La Paz, por lo que es hoy Intibucá, por lo que hoy es Gracias, hasta salir hasta Ocotepeque, era la columna vertebral económica de Honduras. Antes de 1900. Eso cambió cuando vinieron las bananeras. Aquí empezaban las revoluciones también. Y el que nombraban gobernador
o administrador de Amapala es ser el seguro presidente. Okay. Entonces, y ahí por ahí entraban los presidentes. A Marco Aurelio Soto lo mandó Justo Rufino Barrios a que desembarcara a Amapala y ahí se declaró presidente. Entonces, esa es otra cosa que el intibucano debe sentirse orgulloso, que esta zona no es que siempre, como les da pena mucho decir que son de Intibucá, de esta zona indígena. Esto fue un lugar sumamente importante antes de 1900 porque era parte de la columna vertebral económica de Honduras. Don Arturito, en esa parte que es de historia, que sé que usted maneja todos esos temas, es de destacar ese dato en específico que nos ha dado, que el departamento de Intibucá, que antes se llamaba la Vía de la Esperanza, así es. Y Gracias Lempira se llamaba Gracias a Dios, así en es. el círculo de Erandique, me dice. Así es. Entonces se transformó todo eso. Estamos hablando de qué año más o menos. Empezó el trámite en 1882. 1982. Y se finiquitó en abril de 1883. 83, que ahí fue donde se realiza o se crea el departamento de Intibucá. Se iba a llamar departamento Soto. Iba a llamarse Soto por quedar bien con el presidente. Con el presidente Marco Aurelio. Al llegar Luis Bográn y que él fue el que al fin terminó el trámite, vio que se había cometido una injusticia con la gente de Intibucá, que eran los originarios, y dijo, bueno, de que la Vía de la Esperanza quede de cabecera, pero no lo vamos a llamar al departamento Soto. Como un acto de justicia le vamos a llamar al departamento Intibucá. Es allí la verdadera explicación de por qué se llama Intibucá departamento e Intibucá municipio. Sí, porque ya ese municipio ya existía. Ya existía. Eso viene desde 1600, 1500. Yamaranguila también es un municipio muy viejo, San Marcos de la Sierra. De los más viejos que había. Sí. Don Arturito, usted me dice que ha estudiado diferentes carreras. Entrando directamente a la carrera universitaria, ¿dónde estudió usted? Una vez que después de viajar a diferentes países, sí, en que viví, en El Salvador, en Guatemala, estuve estudiando en Estados Unidos, pues una vez que ya estaba en Tegucigalpa, y entro a trabajar al Ministerio de Hacienda como perito químico del Comité Arancelario. ¿Estudió ingeniería química? ¿Eso sí lo estudió aquí en el país o fuera? Aquí en el país, sí. ¿En la Universidad de Estados Unidos qué estudió? Allá inicialmente fui a estudiar el idioma inglés en la Universidad de Michigan, y después me trasladé a Northwestern Michigan College, que está en la ciudad de Traverse City, más al norte del estado de Michigan, y ahí saqué artes liberales. Artes liberales. ¿En qué consiste eso de artes liberales? Es como una cuestión de humanidades. Humanidades. Tiene diferentes. Usted puede, artes liberales puede ser irse a cuestiones artísticas, cuestiones de teatro, cuestiones sociales. Esa cuestión es muy amplia. Es bien amplia. Pero entonces uno se centra qué es lo que quiere sacar. Sí, en artes liberales, si uno puede decir, no, yo quiero transformarme en periodista o en un artista de cine, pues voy a tomar esas clases. Esa área. Pero si quiero ser escultor y pintor también. ¿Usted se especializó en algún área? En cuestión de humanidades, realmente formación social. Sí, más en el campo social. Sí. Después se viene a Honduras y estudia ingeniería química. ¿Eso fue en la Universidad Autónoma? A una autónoma, solo es la universidad que existía en ese tiempo. ¿De qué año estamos hablando, don Arturito? Estamos hablando de 1972. En el 72. Yo estuve en Estados Unidos del 69 hasta el 72. Después de eso, don Arturito, ¿sí ejerció la carrera de ingeniería química en el sector de aduanas? Estuve de asesor en el Ministerio de Hacienda, y cuando llegó... Que así se llamaba antes, ¿verdad? ¿El gobierno? El gobierno se llamaba Ministerio de Hacienda. Y cuando nombran a un asesor que me había tratado a mí allí, que habíamos establecido una relación interesante, que era el licenciado Jorge
Yescas Oliva, lo nombra director general de aduanas y pide de que me trasladen a mí también con él, y él me nombra, y desde luego con mejor categoría y sobre todo mejor salario, me nombra jefe del laboratorio aduanero a nivel nacional. ¿Cuánto ganaba don Arturito Santos en ese empleo? En el Ministerio de Hacienda en aquel entonces, que era bien pagado, era 550 lempiras. Y cuando me trasladan a la Dirección General de Aduanas, ya me dieron un sueldo de el doble, de 1.100 lempiras. Y 1.100 para lempiras. ahorita suena bien poco, pero haciéndolo en dólares era el 2 por 1, eran $550, que hoy equivaldría a 15,000 lempiras, pero hay que tomar en cuenta la devaluación de la moneda, porque correcto. Se ha devaluado el dólar y se ha devaluado la moneda. Para el caso, el primer carro que yo me compré de mi bolsa fue un Subaru 4x4 pick-upcito, me costó 11,000 lempiras. Ok. 11,000 lempiras eran $5,500. Entonces, todo ha cambiado. La primer caballo que me regaló mi abuelo, que me regaló un caballo, le costó 35 lempiras. Una cabra que hoy la compra usted por más de 3,000 lempiras, le costaba 8 lempiras. Le costaba el quintal de el frijol, le costaba 8 lempiras, y el quintal de maíz le costaba 10 lempiras. La libra de azúcar a 22 centavos. El viaje, porque yo me movía mucho también para Ceiba, el viaje en avión de Ceiba por Lanza Aeroservicios a la Ceiba. No había transporte en ese tiempo, ¿verdad? Hablando en tema terrestre. No había. Recuerde de que no había una carretera pavimentada ni de San Pedro a Tegucigalpa, no la había. Entonces la carretera ya la dejó programada por el gobierno de Vida Morales, pero la ejecutó el gobierno de López Arellano. Y entonces ya para el 72 ya se había pavimentado de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Sin embargo, no estaba pavimentado de Tegucigalpa a La Lima, mucho menos para Tela. Y de San Pedro a La Lima no estaba pavimentado, tomaba 1 hora, y de La Lima a Tela eran 4 horas. Bastante. Y hoy se hacen en menos de 1 hora. Y de Tela a La Ceiba, que no había carretera, porque no había ni a nivel de terracería, se iba pasando por los potreros de las compañías bananeras y por propiedades privadas. Había que cruzar solo en verano por tierra 72 ríos y riachuelos, y se estaba uno 8 horas, si es que pasaba, de Tela a La Ceiba. Entonces era más fácil viajar por avión. Por avión. ¿Cuánto valía el vuelo en ese tiempo? En Lanza, en Aeroservicios, 23 lempiras. Pero no cualquiera los pagaba. No cualquiera. Recuerda que eran el equivalente de $10, 10, $11. Recuerde que en ese entonces el salario andaba en un lempira, unos 50. ¿El salario mínimo? De los jornales en el área rural. Una empleada en Tegucigalpa ganaba 30, 60 lempiras mensuales. Entonces, desde luego, como el costo de la vida era bien bajo, también una gallina le costaba 30, 35 centavos. Era bien cómodo. Don Arturito, después de que empezó a trabajar, se graduó, empezó a trabajar en esta parte, pero el inicio de sus negocios, ya usted me estaba diciendo que tuvo una herencia de parte de de tatarabuelo, pero ¿cómo dio inicio, cómo dio sus primeros pasos en los negocios? Y eso es bien importante para el que se emplea, que nos está viendo y escuchando. Yo tuve una fuerte oposición de mi familia, de mi abuelo y de mi papá sobre todo, que no le gustaba que yo me fuera a acostumbrar a un cheque. Y me decía que no, que el profesional debe desenvolverse en su campo.
Y entonces cada vez yo oía las directas y las indirectas de ellos. Y entonces sucede que en 1972, en un tercer gobierno del general López Arellano, después que derrocó al doctor Ramón Ernesto Cruz, después de haber dado un golpe a Vieda Morales por ser supuestamente un gobierno comunista, viene 10 años después y se las tira él a la izquierda, porque Honduras siempre ha estado bajo la influencia de alguien. Okay. Hoy se critica que estamos bajo la influencia de Venezuela, de Nicaragua. En aquel entonces había dos movimientos fuertes en Sudamérica nacionalistas, en el verdadero sentido de la palabra, okay, lo que es el nacionalismo. Entonces estaba el general Juan Velasco Alvarado en Perú y estaba el general Rodríguez Lara en Ecuador. Eran generales y ellos pues impulsaron unas reformas sociales bien fuertes. Eso motivó o le sirvió de inspiración al gabinete que forma el 72 López Arellano para seguir también con esa misma onda y aprueban una ley de reforma agraria bien fuerte, bien fuerte. Y entonces, recuerde que siempre ha habido una deuda social con la población, del agro. Y entonces, lo primero que hicieron fue aplicar un tal decreto número 8, que decía que el campesino que tuviera necesidad de tierras, que las agarraran, aunque fueran privadas, y que el gobierno iba a indemnizar. Entonces se hizo un poquito de desorden. Después el gobierno, en ese mismo gobierno, trató de impulsar un proceso de emigración de la gente de zonas desposeídas, y parte fueron también de aquí de Intibucá, mandarlos a la costa norte para que sembraran plátano, que sembraran soja, que sembraran palma africana, entre otras. Y para crear una especie de capitalismo nacional. Recuerde que en ese momento eran las bananeras las fuertes. Y las bananeras ya se estaban retirando y entonces había que ocupar esas tierras. Eso ya apaciguó un poquito el decreto número 8, porque se le estaba dando una alternativa colectivamente a la gente. El problema nuestro, que no nos gusta trabajar colectivamente. Y eso le voy a decir porque es importante para contestarle su pregunta. Entonces, el problema es que las cooperativas del sector reformado fracasaron, la mayoría, porque la gente es muy individualista, ellos solo piensan en sus intereses. Y entonces, en ese momento, porque estaba la amenaza de la reforma agraria y solo ciertas actividades estaban protegidas para no ser afectadas, como el banano, como el café, como la caña de azúcar, como cultivos que fueran permanentes, pero no el maíz y el frijol, porque los consideran transitorios. Inclusive el bosque podía ser afectado, se había nacionalizado el bosque. Entonces allí venía que también pusieron como requisito que si uno tenía tierras, tenía que estar el dueño o un familiar muy cercano al dueño. Viviendo en la propiedad. Viviendo ahí, dirigiendo. Entonces, mi abuelo, que era abogado, mi papá era abogado también, ellos pues se turnaban y se venían en su temporada. Nosotros pues también en vacaciones, feriadito, tenía mi hermano que me sigue, que estaba estudiando, y entonces él hacía ese tiempito para hacer acto de presencia. Pero el 78 pues yo ya había muerto mi abuelo, yo vi que era mejor venirse y me vi obligado por las circunstancias a venirme para Intibucá, pero yo no me vine aquí al pueblo, me fui a mi propiedad desde el 78 hasta el 92. El 78 al 92 estuvo en su propiedad por el tema de la reforma agraria. Para proteger las propiedades. Y me dediqué pues a cultivar un poco más de café
Mi papá pues trajo bastante ganado en la costa norte porque el ganado protegía la propiedad. Y entonces había que estar allí. Eso fue la razón por la que me vine, por un temor, pero ese temor me ha salido beneficioso. Le ha salido beneficioso. Cuando viene La Esperanza, Intibucá, ¿cuáles fueron los primeros negocios que usted empezó a invertir? Fíjese bien, yo pues todavía ya para ese entonces, el 92, ya el proceso de reforma agraria ya había bajado bastante de intensidad, ya se había aprobado el ajuste estructural de la economía cuando estuvo Callejas. Y Callejas pues bueno, y los gobiernos militares de Melgar anteriormente ya vieron de que no estaba dando los resultados esperados. Y entonces mi señora, yo me vine soltero, pero al año y medio me casé con una novia que había dejado en Tegucigalpa. Ella se vino conmigo a la finca. Ahí estuvo hasta cerca de 8 o 10 años, hasta que los hijos ya estuvieron de escuela. Ella se vino para La Esperanza. Y yo mejorar el tema de la educación. Y yo seguía con la finca. Todavía el renglón del café valía la pena. No es la crisis que tenemos ahora. Mi señora pues viene de una familia de comerciantes. Además que buena administradora, y un día me dijo que le apoyara, que ella quería comprar, le ofrecían un negocio de venta de medicinas. Y entonces ella, aunque sea perito mercantil, ella tiene inclinación bastante hacia la medicina. A ella le hubiera gustado estudiar medicina. Pero por las circunstancias que sucedieron no pudo hacerlo. Entonces me dijo, yo no quiero estar haciendo nada en Esperanza. Entonces la apoyé con un pequeño negocio de medicinas, pero siempre, y eso es bien importante para los que nos están viendo, con este hoyito en la nariz hay que olfatear oportunidades, y con esto hay que olfatear también los peligros. Eventualmente miramos que iban a venir las farmacias, las cadenas de farmacias, y que no se iba a poder competir porque ellos controlan las droguerías. Entonces mi señora se reconvirtió, empezó a comprar en Ceiba, iba a comprar ropa que era más barata y la venía a revender acá, ropa nueva. Y después una hermana de ella estaba viajando a Estados Unidos trayendo ropa, se le pegó a la hermana, y entonces se arregló otra parte de la casa, y entonces es a lo que estamos. Entonces, mire, ya hay un cambio de ser agrícola a ser ya comerciante. Y entonces después, allí estaba la farmacia y la venta de ropa. ¿Qué nombre tenía ese negocio? Se llamaba Gavifar. Gavifar. Después Farmacia San José. Farmacia San José. Y entonces después vimos que efectivamente ya no se iba a poder competir, y se reconvirtió del todo en el negocio que actualmente es, que lo ha sabido manejar muy bien. Ese es el segundo cambio. Yo siempre mantuve las propiedades, desde luego que ya no eran rentables. Y hoy viene el tercer cambio. Y un día unos amigos querían comprar una propiedad, y me dice que era la vendía un banco, y era una propiedad que valía millones, y dijeron, ninguno de nosotros tiene ese dinero. Busquemos gente de confianza, gente que quiere el departamento, que quiere el municipio, y entonces nos asociamos 5. Y entonces compramos lo que actualmente es Los Helechos. Residencial Los Helechos es una sociedad. Es una sociedad de 5. De 5 personas. 5 personas. ¿Me puede mencionar cuánto costó esa propiedad, don Arturito? Costó 9,5 millones. En ese momento la gente se alarmó del valor de... ¿Estamos hablando de en qué año? 2006. 2006. La gente se alarmó que habíamos pagado eso a Bancomer.
nos endeudamos, una parte la pusimos nosotros y, individualmente como socios, y la gente pues dijo que es increíble lo que están pagando por esa propiedad. Okay. Entonces nosotros nos orientamos al desarrollo inmobiliario. Nos ha ido bien, y hoy pues hemos comprado otra que es Los Arrayanes. Los Arrayanes. Que también se está desarrollando. Quiere decir que el primer negocio fue la inmobiliaria. La inmobiliaria el primer negocio fue el campo. El campo que, por herencia. Por herencia. Por herencia. Después fue el comercio, aprovechando que mi señora tenía habilidades comerciales porque viene de familia. Comerciantes. Ok. Y después sí pasamos a la inversión inmobiliaria. Es correcto. Pero no hemos descuidado las tres. Okay. Las tres las conservamos. Solo que, desde luego que el campo, que es tan difícil ahora, pues se mantiene con una dimensión adecuada. Se mantiene la farmacia, se mantiene ahora la tienda de ropa que tiene otro nombre. Se llama, ¿cómo se llama la tienda? Casa Moda. Casa Moda. Y igual siempre existe la farmacia. Ya no, la farmacia se quitó. La farmacia sí ya se quitó. Sí. Entonces, por lo que usted decía, el tema de la competencia, sí, eso era que no se iba a poder competir. Así es. Y ¿de dónde viene ese olfato, don Arturito, para poder saber que el negocio vaya a ser rentable y que no vaya a haber pérdidas? Mire, lo primero es, como le digo, hay que desarrollar esto. Okay. Nosotros, yo en lo particular, mi familia viene de gente que estudió carrera universitaria, que no está vinculada con los negocios como es derecho. Sin embargo, mi abuela materna, ella tenía buen sentido comercial. Okay. Y nos enseñó a nosotros que había que ser muy prudente en lo que se gastaba y en lo que se invirtiera. No había, no se escatimaba presupuesto en salud y en educación, pero sí en lujos. Ahí okay. Ella era altamente negativa. Entonces eso nos ayudó por el lado mío. En el lado de mi señora, pues también que la educaron con sin privaciones, pero sí con prudencia, pero tenía el componente comercial. Entonces, los contactos que yo ya tenía en el pueblo con amigos que había conocido en infancia, okay. Entonces eso ayudó a crear ese ambiente para que nos asociáramos y pudiéramos comprar los helechos. Okay. Entonces, aquí viene lo importante para los que no se han casado, o para los que tienen problemas, o ya tuvieron problemas. Siempre hay que saber escoger la medio naranja. Okay. Entonces, afortunadamente, yo tuve la suerte. ¿Por qué quiere dar a entender eso? Porque desgraciadamente hay veces que uno se fija mucho en lo físico. Okay. Hay veces que uno se fija mucho en la posición social y política, y eso es muy efímero. Yo creo que debe fijarse uno más en los valores, y yo siempre les recomiendo a la gente joven que está por casarse que el interés no es malo, okay. Pero debe haber interés en que puedo salir adelante con esta persona. Que trabajen en equipo. Que trabajar en equipo. Entonces nosotros tenemos 3 hijas y un hijo. Y todos hasta ahorita, porque a mí me gusta ser realista, estamos muy satisfechos con ellos. Son independientes, tienen sus propios negocios, son autosuficientes, y entonces no son carga. Y hemos tenido la suerte que, porque no hubo mal ejemplo ni de fumar, ni de beber, ni de abusar de las parrandas, pues son jóvenes, sí, tienen sus reuniones, pero nunca hemos tenido problemas. De drogos, muchachas locas y todo eso. Entonces, para mí ese es el capital mejor que hemos tenido, el resultado con los hijos. Con los hijos. Don Arturito, ¿qué consejo le puede dar usted a las personas o a los jóvenes que estén interesados en invertir o introducirse al negocio de la inmobiliaria? Mire, en las inmobiliarias hay muchas opciones. La gente cree que se necesita terreno y se necesita dinero,
No, hay ver lo más importante son las ideas. Las ideas, tener confianza en sí mismo y estar informado. La gestión del conocimiento es básica. Y usted me va a decir, bueno, ¿y allí qué vieron? Yo cuando iba a vender café a Marcala, yo pasaba por esa propiedad, a mí siempre me gustó, pero tenía tanta propiedad que yo decía, ¿para qué voy a adquirir más propiedades? Okay. Y resulta que hay una coyuntura, se quema el mercado de la esperanza. Okay. Y entonces yo, sin decirle a mi señora todavía, ya me habían contactado los amigos, que hoy son mis socios, y ya me estaban entusiasmando en eso, pero yo todavía no estaba muy inclinado, porque había aquella conflictividad si se construía allí el mercado o se construía en otro lado. Mi señora, yo era partidario que se construyera en otro lado. Okay. Mi señora sí era partidaria que se volviera a construir ahí. Entonces... Este interés era porque el comercio, fíjese bien. Era bien movido y estaba cerca del lugar. Sea como sea, con todos los defectos que puede tener un mercado tan céntrico, también atrae a la gente. ¿Qué fue lo que vio usted que se oponía a que el mercado se construyera ahí? Porque yo soy más partidario, yo veo el desarrollo de la ciudad. Y yo siempre pensé que la esperanza iba a llegar a tener eventualmente problemas como lo que tiene actualmente, congestionamiento. Ya vio eso desde atrás. Yo porque ya había vivido en otros lugares y miraba lo que pasaba. Entonces, ¿aconsejó a las autoridades en ese tiempo? Sí, recuerde que yo fui regidor de la administración de Don Rigo. Él por el Partido Nacional, yo por el Partido Liberal en aquel entonces, y nos llevábamos bien porque los dos éramos empresarios. Todo el enfoque que tuvimos viene de ahí. Mucha gente desconoce que él empezó con el estudio del alcantarillado potable. Mucha gente desconoce que la laguna de oxidación en esta administración se hizo. Mucha gente desconoce que se recuperó en esa administración la otra franja que pasaba enfrente de la normal y que se rayó porque no había presupuesto, y se recuperó las áreas ocupadas para que eventualmente se pudiera hacer ese bulevar. Mucha gente ignora todavía que se empezó a enchapar con piedra las cunetas para que no se labraran, y poquito a poco se empezó a empedrar la ciudad, que creó cierto tipo de incomodidad a ciertas personas que tienen el concepto de la modernidad. Pero había la oportunidad que la cooperación española quería que se recuperara la imagen de la época colonial, aunque no son ciudades coloniales, pero sí con influencia republicana que viene de la época de ellos. Inclusive ellos anunciaban que iban a seguir apoyando proyectos. Entonces se empezó a empedrar y después la ciudad iba creciendo, habían taxis, se empezaban a quejar que se les arruinaban las puntas, que ellos no querían el empedrado, pero fue el comienzo. Se costaba el metro cuadrado 54 lempiras cuando se empezó a empedrar el metro cuadrado. Ahorita anda cerca de 1.500, 2.000 lempiras el metro cuadrado. Ya ha subido bastante. Don Arturito, en esa parte de inversión que menciona usted, ¿cómo se puede invertir, don Arturito, si usted no tiene tiempo, pero pueda tener el dinero? ¿Cómo poder invertir de esa forma? Mire, lo importante es estar informado para dónde va la ciudad, para dónde va la región, para dónde va el país. Y ahorita le voy a dar una información que ya deberían de tenerla en cuenta la mayoría. Estamos descuidando qué es lo que está pasando en El Salvador. Entonces ahorita El Salvador, nosotros necesitamos que las comunicaciones hacia El Salvador se mejoren, ya sea
inicialmente por pasabonos, que ya está avanzado bastante. Que es en el lado de La Paz. Y que ya hay transporte, ya hay hay un bus, sí. 2 veces por semana viene un bus a El Salvador, de San Miguel hasta Barcala. Y después por Colomancagua o por San Antonio, por un paso de ahí de la frontera. Sí, en Colomancagua. Por Las Flores, hacer otro paso, y el otro es por La Empira. El que ya está hasta un puente hicieron los japoneses hace 20 años para comunicar. El Salvador va a dar una gran sorpresa, no porque yo simpatice con Bukele, no, porque tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas que no estoy de acuerdo. Pero El Salvador, mire, siempre ha sido un lugar especial. Salvador siempre nos ha llevado la delantera, siempre. Entonces, ahorita mucha gente está que es lo positivo que se ha logrado, pues ojalá que sea permanente, la tranquilidad, la seguridad personal que hay en El Salvador. Mucha gente que ha estado 30, 40 años en Estados Unidos está regresando a invertir. Y eso está creando una dinámica tremenda. Entonces, El Salvador, si sigue así, se va a comer a toda Centroamérica. No va a haber Guatemala, ni Costa Rica, ni Panamá. Va a ser El Salvador. Ya deberíamos estar poniendo los ojos hacia El Salvador, ellos se van a industrializar, van a dejar de producir. Si de nosotros que producimos, ya deberíamos estar viendo e insistiendo que los diputados, no solo de Intibucá, sino de todos los departamentos que van a ser favorecidos, tengan iniciativa de ley, ellos tienen iniciativa de ley para que se aprueben los presupuestos para hacer esas carreteras pavimentadas. Que sería una conexión en temas positivos económico y desarrollo para ambos países. Sí, claro, para ambos países. Para nosotros sería un excelente. Por eso le digo, y en El Salvador tiene un serio problema, es su clima. Es muy caliente, es desesperante. Y el salvadoreño que viene para acá, pasando estas calles que tenemos polvorientas y descuidadas, o pasando por el circuito largo que es la pavimentada, ellos aquí encuentran un paraíso por el clima. Un paraíso por el clima. Entonces pueden venir a invertir también. De nosotros, mire, contestándole a su pregunta, uno debe estar viendo para dónde evolucionan las cosas. Es estar observando, estar leyendo y estar conversando, como estamos haciéndolo ahorita, para que ciertas personas orienten. No descuidemos El Salvador. El Salvador ya nos lleva una delantera tremenda. Mire, aquí se habla mucho de Costa Rica. Que Costa Rica es muy seguro. Costa Rica, yo he estado en Costa Rica y hace 6 años tiene serios problemas de inseguridad. ¿Y por qué no trasciende? Me dice usted. Porque el gobierno tiene cierto tipo de conveniencia, y arreglos con los medios de comunicación para que los hechos delictivos, que hechos feos del gobierno no trasciendan. O sea, los combaten sí, pero sin hacer esa laraca que se hace aquí. Entonces, para que no afecte el turismo. Más Costa Rica tiene una cosa que no tiene el resto de Centroamérica, que ellos han sabido vender la imagen desde 1948, que es un país democrático, tolerante, y que es un país que protege la naturaleza. Le está viniendo mucho beneficio económico, donaciones en dólares al gobierno para que siga protegiendo la naturaleza. Lo que desconoce el hondureño, que Honduras tiene mejores oportunidades, más riqueza, más variedad que Costa Rica, porque Costa Rica casi no tiene, por ejemplo, los atractivos arqueológicos. Tiene unas esferas que todavía no saben de dónde salieron, pero recuerde que Costa Rica fue bastante despoblada. ¿Y por qué no superó Costa Rica? Por el tipo de migración que tuvo posteriormente a la independencia. Entonces quiere decir, Arturito, que usted, enfocándose en el tema, la pregunta de cómo invertir en diferentes negocios,
que pueda tener tiempo, pero no tiene dinero, o no tiene dinero, pero puede tener ese tiempo? Le voy a poner un ejemplo para la gente que quiere emprender. Las personas que les ha ido mejor es aquellas que tenemos vendiendo en los terrenos. Hay personas que hacen 60,000, 80,000 mensuales solo por las comisiones que ganan en vender terrenos. Ok. Y si el terreno es más grande, como se están vendiendo por millones, una manzana, hoy aquí alrededor cuesta millones, una manzana. Entonces, esta persona como gestora de bienes raíces gana un 5%. Imagínese, logra vender una manzana por 2 millones, un 5% es 100,000 lempiras. Sí. Una casa que la pueda colocar, por ejemplo, el caso que mi hijo construye, que la casa vale 4 millones, ahí ya baja un poquito porque es la casa y el terreno, ya es un 3,5%, ya son 100,000, 120,000 lempiras. Y eso no está en los cuernos de la luna. Esa gente les está yendo muy bien. Gente joven. Gente joven que no son formaciones académicas de muy alto nivel, que es gente que tiene credibilidad, sí, que no engaña, gente que tiene maneras, es educada, sabe atender al cliente y les está yendo bien. Así que con eso, ¿qué hace? Que han hecho ciertas. Ellos mismos nos empiezan a comprar terrenos a nosotros para después revenderlos. En el caso mío, mire, a pesar que yo tengo la residencial, soy de los socios, notan la residencial, después de un año nos da terrenos dona 1 o 2 terrenos a cada socio. A cada socio. Para que tengamos ahí como premio. Pero yo no me conformo con eso. Yo compro a la misma residencial, le compra terrenos. Por ejemplo, mi hijo que tiene su propia residencial con un amigo que son 2 socios, ahí él tiene aparte. Yo le he comprado terrenos, mi señora le ha comprado terrenos. Okay. Porque eso sí tienen que tener en cuenta. La moneda se está devaluando. Tener dinero en el banco no produce. Y yo sacar el dinero para comprarme un carro de lujo de 2, 3 millones, eso es lo peor. Desde el momento que me lo factura ya se deprecia 20%. Sin embargo, si invierto ese dinero en un bien inmueble con tal que sea adecuado, nunca se va a devaluar. Y esa es una advertencia también para la gente que solo quiere comprar en el centro, porque habemos varios propietarios que vivimos en el centro, que no queremos que se vaya al mercado del centro, que queremos tener ese desorden del centro, porque alquilamos caro o porque queremos vender caro. Allí las propiedades que me llegan a ofrecer a mí son 40 millones, 30 millones. Pero esas propiedades se van a devaluar y por eso hay que estar informándose. Sabiendo por dónde va creciendo la ciudad. La ciudad, hay que ir a invertir por dónde va, y por eso este intercambio que estamos haciendo ahorita también que sirva para orientar. Don Arturito, viendo a la cámara, ¿qué consejo le puede dar a esas personas que tal vez quieran emprender o quieran invertir aquí en la Ciudad de la Esperanza? Yo sé que usted es una persona que es visionaria. ¿Para dónde va creciendo la ciudad, don Arturito? Mire, la ciudad la está creciendo hacia Marcala y hacia el Tejar. Y va a crecer también hacia Yamaranguila y va a crecer también hacia la salida a Jesús de Otoro. Pero la Esperanza tiene sus limitantes. Hay pocos terrenos planos, hay mucho bosque que ya no se puede quitar. La gente que se pone loquita y está comprando bosque y después no va a poder hacer nada. Entonces, todo eso, y por eso le digo, la información es bien importante. Y cada vez el espacio para crecer se está reduciendo. Antes se podían comprar 10, 15 manzanas o 20 manzanas, hoy no se puede comprar eso, hoy a lo más una manzana y media. Entonces, y cara. Entonces,
Y si usted va, hemos ido a buscar a Marcal, está carísimo. Vamos a Toro, igual de caro. Vamos a San Juan, carísimo. Vamos a Gracias, carísimo. Entonces, ahorita que viene la devaluación de la moneda, mucha gente va a empezar a invertir en tierra, va a presionar el valor de la tierra. Pero también los que somos poseedores de terrenos, también tenemos amenazas, como le digo, en el centro, esos que abusamos de los alquileres y esos que queremos vender propiedades del centro carísimas. En primer lugar, si son cerca de iglesias, cerca de lo que se puede decir es el casco de influencia del casco histórico. Esas casas tienen serios problemas para ser remodeladas. ¿Usted ha tenido problemas en su casa? No, pues yo he pedido permiso. Hasta, mire, a mí me necesitaba cambiar un cargador. Esa casa fue construida por mi bisabuelo en 1885. Ahí nació mi abuelo en 1894. Okay. Y tenía un problema de un cargador de madera en el garaje. Y tuve que, afortunadamente mi hija menor es arquitecta, hizo todo, levantó la información, la justificación, se tuvo que ir a Comayagua, de allá vinieron para hacer la inspección. Para hacer la inspección, para cambiar un cargador y ya no hacerlo de madera, sino que hacerlo de concreto y si es posible disimularlo como que fuera de madera. Entonces, lo mejor es estar prevenido, pero mucha gente está vendiendo sus propiedades carísimas sin advertirle al comprador. Hay veces que puede ser una venta de mala fe. Quiere decir que va a tener sus restricciones. Que van a tener restricciones. Quiere decir, Arturito, que invertir en el centro de la ciudad de La Esperanza e Intibucá no es rentable hoy en día. Sí, ¿cómo le digo? Rentable económicamente por negocio. Ahorita, sí. En este momento, sí puede ser porque a la gente le urge espacio para su negocio. Okay. Pero eventualmente las propiedades allí hay una burbuja inmobiliaria. Okay. Y eso se va a desinflar, van a valer más las propiedades afuera. Que están alrededor. Pero y también una recomendación de la gente, sobre todo, recuerde que aquí en esta zona tenemos una ventaja, la presión agraria es mínima, porque las etnias tienen sus propiedades, algunas privadas y algunas comunitarias, que las tienen, que son muy buenas porque son productivas, sí. Tierra de buenos suelos. Ellos deben de evitar por comprarse un carro Toyota de lujo, esas ofertas que salen, por irse a hacer un viaje, o por ir el hijo que le insiste o la hija que quiere irse a Estados Unidos y irse a España, que se endeuden, no siempre pueden pagar. Y entonces muchas financieras que son groseras con los intereses, no digo todas, pero algunas, y los bancos también que están cambiando la tasa de interés, la activa, ya del 11 y hasta el 17 y 20. Ayer pregunté yo. Entonces se van a alcanzar, van a perder sus tierras, van a quedar en manos de otras personas. Por eso es bueno que los grupos étnicos, para no verse tentados, que tengan tierras comunales como Chiligatoro o Azocualpa, aunque ha habido presión para privatizarlas, bajo la excusa que esta gente necesita hacerse bancable, tener crédito, entonces les quieren dar dominio pleno. Pero ese es el problema, ya uno... La tentación es grande, este consumismo que nos han metido, porque yo no voy a tener esto, el otro sí lo tiene. Entonces esa competencia hace que mucha gente también pueda fracasar. Hay que tener ese olfato. Don Arturito, relajándonos un poco, en tema personal, ¿cómo logró usted alcanzar esa libertad financiera en el tema de sus negocios? ¿O piensa que todavía no ha alcanzado esa libertad financiera? Mire, ahorita tengo una holgura, sí, digamos. Pero hay que ser realista.
Honduras es tan vulnerable su economía que una mala inversión lo puede hundir a uno. ¿Usted ha tenido algunas pérdidas en alguna inversión? Tal vez, y la sigo teniendo en el área agrícola, en el café. Yo tengo si así miremoslo, si es pérdida, tengo un déficit de 500,000 a 600,000 lempiras que no recupero de lo que produzco. Eso en el área del café. El café. ¿A raíz de qué, don? Pero fíjese bien, ahí hay dos circunstancias. Ok. Lo que tengo ya, para comparar con el área que es forestal, la mía, lo que tengo de café es poco. Ok. Entonces, yo castigo mucho el café porque tengo que proteger el área forestal, carreteras, cercos. Pero ok. Pero yo necesito hacer acto de presencia. Porque eso de estar peleando que se me metió fulano, que alguien me quiere mover los cercos, eso es otro lío. Entonces yo necesito estar invirtiendo, mantener la propiedad activa. Pero hoy viene, fíjese, hay que verlo también si es pérdida o es inversión. Ajá. Porque yo lo veo también como inversión. Como inversión. Porque antes, hace 45, 50 años, una manzana ahí valía 20 lempiras. 20 lempiras. 10 años después ya valía 200. Allá hace 25 años ya valía 2,000. Ahora cualquier pedacito ahí en el cerro, no orilla de la pavimentada, se está vendiendo por 350,000 o medio millón sin tener nada, sin tener café, sin tener nada. Orilla de la calle ya le ofrecen a uno hasta 1 millón por una manzana. Entonces, si usted me dice, bueno, si usted no hubiera invertido, tal vez ni tuviera eso, ¿verdad? Ni lo tuviera porque me lo hubieran vendido, o me lo hubieran invadido, o estaría yo en algún conflicto que me puede salir más caro. Entonces, yo hago acto de presencia, si es posible, 2-3 veces por semana, y yo conozco mi propiedad bien, tengo carreteras, me movilizo en mis carreteras internas, y no es por ánimo de presumir, pero nunca 1 metro de carretera lineal me lo he hecho ni el Estado, ni la municipalidad, ni ICAFE, ni a Procafé, a la que estoy es puro esfuerzo propio. Porque ese es el otro problema, que queremos que el Estado y el municipio nos resuelva el problema. Uno tiene que aprender a ser autosuficiente, no estar dependiendo del Estado en el municipalidad. Más bien, cooperar con ellos, sí. Pagar los impuestos, tanto corresponde al Estado como el que responde a la municipalidad. Porque para exigir hay que estar solvente con el Estado y con los municipios. Entonces hay gente que exige mucho y no paga ni el agua. No paga ni el agua. Entonces, y yo veo que son los mayores críticos, que no me llega agua, que no esto. Pero la mora, por ejemplo, cuando yo voy, fíjese en esto, Charlie, que la gente no va, de lo que es la ciudad, no va a los cabildos abiertos. A los cabildos abiertos. Llega la gente de afuera, de la periferia, porque le gusta informarse, etcétera, etcétera. Pero la gente de la ciudad no llega. Y después se asusta que por qué no esto, por qué lo otro. Afortunadamente, esta administración de La Esperanza, que es donde yo vivo, pero me imagino que así debe ser en Tibucá, estas administraciones consultan con la corporación, los alcaldes, pero también hacen consultas con el pueblo. Los cabildos abiertos son para hacer consultas, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Usted que radica en el municipio de La Esperanza, ¿cómo ha visto el desarrollo del municipio de La Esperanza? Sabemos de que su alcalde ya lleva 20 años de gobierno. ¿Piensa usted de que eso es bueno o necesita un respiro el municipio? Mire, es que centramos mucho en la cabeza, que es el alcalde. Y yo insisto que debemos también preocuparnos mucho por los regidores que llegan. Entonces, que el alcalde no, es la corporación, es su cuerpo colegiado. Entonces, y si no me gusta alguna disposición,
pues ahí están los cabildos abiertos. Sí, hoy hay un comisionado municipal, aunque uno puede, mire que no me gustó esto, si no fue a la reunión. Entonces, hay instancias. Entonces, yo siempre les digo, y ahorita que venimos a elecciones, fíjense que yo nunca he votado por el doctor Fajardo, aunque yo me gustan muchas cosas que él ha hecho, pero nunca he votado por él. Okay. ¿Y por qué? ¿Por qué esa contradicción? Porque yo me fijo en qué partido va uno que tal vez no va a ganar como candidato a alcalde, pero me interesa que entre como regidor. Como regidor, ok. Yo le veo que tiene buenas ideas. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar. Buscar que el fulano llegue a la alcaldía, pero si no llega, pues que va a llegar a ser buen regidor. Buen regidor. Entonces, yo sí creo que debemos preocuparnos por los regidores, no solo por el alcalde. Y cuando se juzga en forma el equipo completo. El equipo, pero generalmente lo bueno y lo malo le cae al alcalde, la cabeza. Que estos alcaldes acá, y tenemos otro grave problema, porque no nos gusta informarnos, no sabemos lo que le corresponde al Estado y lo que le corresponde a la alcaldía. Entonces, tenemos la ley de municipalidades, hay autonomía, y usted oye a la gente diciendo cuando el gobierno va a venir a arreglar las calles de la Esperanza. Eso no le corresponde al gobierno. Para eso está la municipalidad. Don Arturito, en tema personal, ¿usted considera que es una persona que gasta mucho o es un poco ahorrativa? Sí, mire, yo soy como dice Mujica. Ok. Me gusta andar... Pepe Mujica. El presidente de Uruguay. Me gusta andar liviano de equipaje. Si usted anda en un carro, y eso mi papá me dijo un día esto, mire hijo, las cosas no son de quien las posee, sino de quien las disfruta. ¿Y cómo es eso? Mire, yo voy, me dicen carro, y veo una casa bonita. ¿Qué arquitecto la habrá hecho? Qué bonitos colores, qué bonito diseño. Más adelante veo un potrero con pasto, con ganado Holstein o Brahman, y digo, qué bonito este ganado, qué gordo este ganado. De repente veo un Mercedes-Benz, qué lindo, qué color, qué bonita línea le han hecho. Me dice, yo lo he disfrutado, pero me dice, ¿crees tú que lo disfruta el dueño? ¿Sabes qué le pasa al dueño? Miremos el de la casa. Ay, que tengo que pagar el seguro de la casa. Ay, que tengo que volver a pintar la casa. Ay, que tengo que poner cámaras de seguridad porque se me están metiendo. Ay, que esto, ay, que lo otro. Él no está disfrutando la casa. Paso. Ahora miremos, me dice un potrero. Yo disfruté verlo. Pero el dueño de las vacas y el dueño del pasto, ay, que se me murió una vaca, ay, que tengo que vacunar la vaca, ay, que tengo que arreglar en la postería, ay, que me robaron tantas vacas. Entonces, ay, que bajó el precio de la carne o de la leche, o estoy perdiendo con eso. Entonces, que yo lo disfruté, pero él lo posee, pero no lo disfruta. Y con el carro igual, si él ay, que la revisión me sacan 50,000, 60,000 lempiras cada 4 meses, que el seguro me sale carísimo, que ya me lo rayaron por envidia. Entonces, las cosas no son de quien las posee, sino quien las sabe disfrutar. Aunque no las posea. Entonces, me está queriendo decir de que si gasta bastante, gasto lo necesario, y tentaciones siempre hay. Claro que sí, pero yo digo, no, mejor invierto en esto, mejor invierto en otro. Yo soy más partidario de tener el dinero invertido, el banco, una cuenta bancaria sirve de respaldo y para una emergencia. Pero pensar que uno va a tener su dinero en el banco como lo mejor no es. Recuerden que también los bancos quiebran. A mucha gente ha quedado fregada. Entonces, uno puede decir, bueno, una buena inversión. Es un activo que le va a subir. Y le voy a contar el caso. Yo le compré a mi hijo hace como un año y medio, a la sociedad de mi hijo, con su amigo, le compré unos terrenos.
y me dieron un plazo de 6, 8 meses para pagarlo, sin intereses. Los primeros 20 siempre se ponen rebajados y con condiciones favorables. No lo había terminado de pagar y ya el terreno ya había subido 250,000 lempiras. ¿Qué banco me va a dar intereses? Porque me costaba el terreno 550,000. ¿Qué banco me iba a dar a mí de intereses en 6, 8 meses 250,000 lempiras? No, ninguno. Entonces, yo disfruto más eso. Y no es para la ambición de tener dinero. Y no lo estoy vendiendo. El terreno me sirve de respaldo. Mejor lo tengo de respaldo. Es un activo. Para un activo. Es un activo y que nunca pierde vigencia. Porque si usted tiene, como dice usted, no se devalúa, perdón. Y el tema es que si usted tiene un vehículo, digamos que le valga 2 millones de pesos, desde lo chocó, que se lo factura. Lo chocó y ahí nomás quedó el vehículo. Desde que usted 2 millones, diga 2 millones, y usted lo factura en la mañana, pero en la tarde se arrepiente, ya le bajan 20%, ya pierde 400,000 lempiras. Solo en la factura. Solo en la factura. No, Arturito, otra cosa que es bien importante es que me recuerdo que hace un tiempo yo hablé con usted por teléfono. Y usted me dijo que éramos de la misma edad, pero que usted me llevaba unos mesecitos por ahí. A lo que quiero llegar es que, ¿cómo a su edad usted logra tener esa misma actitud, esa misma compromiso con los negocios? ¿Qué le motiva a seguir trabajando? Mire, es que uno debe mantenerse activo, más que pensar que alguien puede decir que gente ambiciosa, que entre más tiene, más quiere, porque así también hay esas críticas. Sí, claro. Pero es mantenerse activo. Y le voy a decir, el que es empresario debe generar empleo. Es un pecado teniendo dinero y teniéndolo guardado. Y ese es el enfoque que hoy se quiere cambiar. Que tenga esa responsabilidad social. Y parte que yo mantengo mi finca de café y que tengo, como le digo, que no me cuadran las cifras, es porque tengo empleados. Y ¿aproximadamente cuántos empleados tiene? Ahorita, mire, porque no hay. No hay, pero mantengo un promedio de 6, 8 empleados. Pero antes manejaba permanente 33. La finca la tenía grande, eran 33 manzanas, hoy me he reducido a 8 y aún así esas 8 me está costando porque la mayoría de la gente se ha ido. Y no es dar cualquier empleo, es dar un empleo digno, un trato digno. Y ese es lo que hace diferente el sector empresarial hondureño con el resto de Centroamérica. No ha sido un sector empresarial y muchos vienen muy de abajo, muy de abajo. Eso es meritorio. Y tal vez han hecho bien su capital, eso es meritorio. Lo que sí se condena es que se les olvida su origen. Es correcto. Y no agarran ese compromiso de que, bueno, a mí me costó y voy a ayudarle a otros. Eso no. Inclusive hasta tratan de aplastarlo, el monopolio. Entonces, el sector empresarial hondureño nunca ha estado a la altura y eso es lo que nos hace estar, oiga bien lo que le voy a decir, en el último lugar de Centroamérica. Solo compitiendo con Belice. Aún Nicaragua nos come. Yo voy bastante a Nicaragua, voy bastante a El Salvador y aún Nicaragua nos come. Tendrá sus problemas de tipo político, pero una vez estaba este gobierno sandinista y fui con mis hijos vía terrestre a Nicaragua. Y una de mis hijas, que es muy observadora, me dice: papi, pero mire que aquí la gente no debe estar bien. ¿Y por qué decís esto? Porque mire, los carros son carros antiguos, no son carros de 10, 20 años. Aquí no se ven Prados, me dice, aquí no se ven esos carros Mercedes-Benz. Sí, los de lujo. Ya vas a ver en qué invierte el empresariado nicaragüense. Nos fuimos por el sur y nos venimos por el norte, nos venimos por Sébaco. Y cuando pasábamos por Sébaco, que es una zona arrocera, le dije: mire, hija, mire este mar
de tierra llena de arroz. Mira, ya están los hangares. Mire cuántas avionetas hay. Mire las que están fumigando. Mire dónde invierte su dinero el empresario nicaragüense. Ellos andan común y corriente circulando con la gente y los carros no son de lujo. Claro. Alguien me va a decir, entonces, ¿para qué trabaja? No, son muy prudentes. No les gusta restregarle la riqueza al pobre en la cara. Ellos posiblemente tienen cosas mejor que los gringos en Estados Unidos y algunos mejor que los europeos allá en Europa. Pero ellos no andan presumiendo de su riqueza a esa gente. Cuidan su riqueza y saben cómo, dice usted, cómo Saben disfrutarla. convivir con la gente. Entonces, eso es lo que nos... aquí solo medio prosperamos un poquito y ya nos consideramos que somos lo máximo y nos gusta andar presumiendo. Hay mucha vanidad. Una cultura de vanidad y una pasión de estarle restregando la riqueza que tengo en la cara al pobre. Entonces, el sector empresarial de Honduras, no es el gobierno, es el sector empresarial que no ha estado a la altura que debe tener un país. Aquí el empleo no lo debe dar el gobierno, que es la otra equivocación de la gente. El gobierno no da empleo, el gobierno no tiene que dar empleo. Es el sector empresarial el que tiene que dar empleo. Y empleo digno, ¿no? Y ese no que haya una explotación. No, y ahí venimos con la cuestión del café. Fíjese, me decía mi papá tiene de fallecido cerca de 40 años. Mire, hijo, el café va a ser rentable mientras haya gente pobre y necesitada de trabajo. Una vez que las relaciones económicas cambien en el país, no va a encontrar gente que trabaje recolectando café. Entonces, y eso es lo que ha pasado. Y desgraciadamente no tuvimos la visión de que, bueno, no quiero ser cafetalero, voy a invertir en otra cosa para generar otro tipo de empleo. Más digno, que se vaya, que no esté con los vaivenes de los precios internacionales del café. No hubo esa visión. Y eso no es culpa del gobierno. El empresario tiene que ser visionario y tiene que maniobrar a tiempo. Y volviendo al tema inicial que usted me dijo, que cómo habíamos evolucionado, hace muchos años yo estaba despidiendo a mi señora en el aeropuerto de Tocontí, que iba a viajar, y un amigo de aquí de Intibucá, muy amigo mío, ahí nos vimos, él estaba también despidiendo a su señora, y me dice, mire, allá está el viceministro, el ex ministro de Agricultura, Alvarado Dawi. Vamos a saludarlo, ¿no? Le digo, a mí no me gusta estar saludando funcionarios, le dije, no me gusta. Venga, que él lo conoce a usted. No, le digo, no me conoce. Sí, me dice, ha oído mucho de usted. Y lo que pasó que hace muchos años vino un consultor panameño aquí a La Esperanza para que hiciera una evaluación sobre el desarrollo rural de Honduras, y sobre todo se centraron acá, y que él quería información, pero no había internet en aquel entonces, no había nada. Yo siempre tenía la costumbre de comprar los periódicos y los artículos que me interesaban los recortaba y los guardaba, económicos, de turismo, de cuestiones forestales, hidrología, etcétera, política también. Entonces yo los tenía. Entonces le dice este amigo nuestro, yo sé de alguien que vienen acá y no hay nada. Habían trasladado la sede a Marcala, porque allá se había internet, allá no tenían nada. Al hombre le urgía hasta la ley de reforma agraria. Y entonces le comenté a este amigo mío que estaba trabado y que él habían contratado para 4 meses.
Y me dice, yo sé quién le puede ayudar. Y llegó a la casa de noche, me acuerdo, y yo le dije, yo tengo esto, le saqué todo lo que... A aquel hombre se le abrieron los ojos, aquí tengo la ley. Y me dice, ¿cómo hago para accesar eso? No le digo, yo se lo puedo facilitar con tal que me devuelva. Que el hombre se llevó lo que quiso. Y a las 15, 20 días después ya vino y me lo devolvió. Okay. ¿Sabe qué me dijo? Usted me ahorró un trabajo de 4 meses y lo pudo ir a hacer en 3 semanas, me dijo. ¿Cuánto le debo? No me debe nada. Es decir, que más satisfecho voy a quedar yo que haga un buen trabajo para beneficio de la zona. Y entonces él le fue a contar al ministro. Okay. Que había conocido allá un fulano. Ustedes tienen allá a alguien que me facilitó el trabajo. Entonces, al final, tanto me insistió que lo fuera a saludar. Y entonces ya llegué yo y le dice, mire, él se acuerda de aquel señor panameño que se refirió a don Arturo. Él es don Arturo. Pues el ministro me agradeció. Pero ahí le voy a contar lo que me pasó. Y me dice, ¿usted a qué se dedica ahora? Bueno, yo empecé como cafetalero, le dije. ¿Y usted qué hizo? No, yo era funcionario de gobierno, le dije. Y me fui para La Esperanza. Y vio que yo estaba un poquito soberbio y me dice, yo lo veo un poquito sobradito a usted por el cambio. Sí, le dije, no es cualquiera que deja la comodidad de Tegucigalpa, tener buenos carros, vida social, correcto, amistades, y se viene al monte. Yo me vine no a la ciudad, me vine al monte. Usted se siente que ha hecho algo especial, pues no cualquiera lo hace. Pues le voy a contar algo, me dijo. En Israel hay reclutamiento obligatorio y la gente primero se hace militar. Le dan oportunidad que estudie medicina, arquitectura, abogacía, cualquier cosa, agronomía. Puede continuar con la carrera militar, pero también se puede retirar ya cumpliendo su obligación con el servicio militar y puede terminar de estudiar y practicar su profesión. Ya van 2 cambios, me dice. Y después me dice, cuando llega a los 40, 50 años, se jubila o del ejército o de su profesión y se va a un kibbutz, que son las colonias que hacen los asentamientos agrícolas, y se hace agricultor. Usted solo ha hecho 2 cambios, me dijo. Le falta el tercero. Y ahí sí me descontroló. Te dije, no, yo tengo que hacer otros cambios. Y entonces, es cierto, a mucho orgullo, trabajé para el gobierno, hice una buena función, aprendí mucho también. Después me vine al campo, trabajé varios años directamente en el campo, sin salir, y sigo indirectamente, ya 2 cambios. Después le apoyé, porque eso solo sirvió de apoyar, de apalancar a mi señora para que pusiera su negocio, el otro negocio, apoyarla moralmente sobre todo y logísticamente. Ya en cierta manera iba un tercer cambio. Después que mi señora se reconvierte a su negocio de medicinas, de ropa, ya va más o menos un 4º cambio. Y el 5º cambio ya es que me hice desarrollador inmobiliario. Entonces, hoy ya superé a los israelitas. Desde luego que ellos tienen unas ventajas que uno no tiene, ¿verdad? También, ¿verdad? Eso le puedo dar. Don Arturito, son diferentes temas que se pueden tocar. Sabemos que usted es una persona que ha vivido y conoce muchas cosas, pero quiero hacer unas preguntas puntuales. ¿Es usted feliz, don Arturito? ¿Perdón? ¿Es usted feliz? Sí, yo me siento feliz. Y yo me hago evaluación en mi vida todos los días. Y fíjese bien, y le digo, a pesar que yo tuve oportunidad de quedarme en El Salvador, porque tengo familia en El Salvador. El Salvador, raíces de El Salvador, Guatemala. Y también se pudo haber quedado en Estados Unidos. Por el lado de mi mamá, tengo familia en Guatemala. Tengo amigos y familia en Estados Unidos. Ya en esos 3 países me pude haber quedado. Sí. Fíjate bien. Y siento
que pude haber tenido un grado de prosperidad también. Ahora en Honduras, mi familia, pues, yo me siento mitad intibucano y mitad ceibeño, ¿verdad? Porque viví mucho tiempo en Ceiba. Y también mi familia logró consolidarse en Ceiba. Yo pude haberme quedado también en la Ceiba y pude haber tenido un grado de prosperidad en Ceiba. Pude haberme quedado después en Tegucigalpa. Fíjese bien. Pero si yo hago mi evaluación, hubiera llegado al nivel de desarrollo que he llegado, al grado de felicidad que tengo ahora en todos esos lugares, más que los que he tenido aquí. No, creo que aquí esta fue, aunque fue accidentalmente, como le digo, gracias a la amenaza de la reforma agraria que me vine, eso más bien fue una bendición. Yo aquí me siento a gusto. Yo puedo viajar a Estados Unidos, puedo viajar a Europa, pero donde me siento a gusto es acá. Quiere decir que, como dice la frase, de algo malo siempre resulta algo bueno. Y eso es. Y eso es. Mi papá me decía esto: el hombre inteligente es aquel que aún de la adversidad saca un beneficio. Y me ponía el ejemplo: tú prestas 100 lempiras a una persona y no te lo paga, que vale la enseñanza, no le vuelvo a prestar. Tal vez después me iba a pedir 500 o 1000 lempiras. A mí me ha pasado. Acá rato me pasa. ¿Cuántas personas le debe? ¿Le debe muchas personas? Sí, es que ¿Ha perdido amigos por el dinero, don Arturito? No. Le digo, yo lo tomo como enseñanza, ¿verdad? Te digo, bueno, está bien. Yo pierdo el dinero, pero él pierde que en un momento de necesidad yo lo pueda asistir, ¿va? Es correcto. No es que le voy a dar la espalda tampoco, pero ya yo ya tengo que estar preparado de que no voy a recuperar. Don Arturito, ¿cómo tiene usted el equilibrio entre sus negocios? Yo sé que me lo dijo al inicio, pero ¿cómo tiene usted ese equilibrio entre los negocios y la parte familiar? ¿Cómo equilibra los tiempos? Bueno, como le digo, ahí en mi casa se platica todos los días, en los 3 tiempos. Salimos a comer por lo generalmente juntos. Mi hijo tiene una casa de campo y ahí nos vamos allá a compartir. Y si queremos invitar a alguien extra, pues también lo invitamos. Pero es el ambiente familiar. Y eso yo creo que mientras no perdamos eso, que la familia es lo más preciado que hay, más que el dinero. Más que el éxito. Mira, el problema de la educación de uno es que no lo educan para manejar el éxito, para manejar el suceso. Por eso usted ve que una persona que es como nosotros, de repente por un loteriazo político le dan un cargo, sube bastante, ya después se le empieza a ver para abajo, hasta su propia familia, si es de origen humilde, su familia. Si es en lo económico, igual. Y si es en lo social, porque siempre lo económico y lo político le puede dar un nivel también. Pero, eso es efímero. Y lo triste es caer y haberse cerrado las puertas. Uno se puede decir así por el tema de la vanidad, por ser un poco egocéntrico. Sí, por sentirse muy sobradito. Creer que porque ha tenido 99 éxitos, no va a tener 100. Aquí nos lleva a la reflexión, don Arturito, que el dinero no lo es todo y que tampoco puede dar felicidad. No, y usted lo ve, no hay que irse lejos. Véanlo en nuestro medio. Entonces, y mucha gente y fíjese que hay otros problemas, y lo ve a todo nivel de todas las familias, que yo puedo crear un patrimonio. Eso es fácil. ¿Sabe lo que es difícil? Conservar el patrimonio. Entonces yo me muero,
heredo, la viuda le van a sobrar pretendientes, oportunistas. Sí. Los hijos se van a sentir que ya tienen todo resuelto. Resuelto. Y usted ve que empiezan a hacer desastres con las herencias. Y entonces después... Los que no les costó, lo lo que van a no destruir. costó. Por eso fíjese en el caso nuestro, que las propiedades que yo... Viene, mis propiedades allá abajo del Asorto vienen de tiempo de mi tatarabuelo, desde 1835. Y la casa en que vivo la hizo mi bisabuelo en 1885. Ok. ¿Se ha mantenido ese legado familiar? El legado, y mantenemos legado familiar. Eso, y mire, es bien importante el orgullo personal. Sentirse que uno es incapaz de hacer una irregularidad. Ok. Fíjese bien. El legado familiar. Si los de atrás no hicieron algo feo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Es correcto. Aunque venga, sea un campesino de Caites. Antes, ¿qué es lo que le decían a uno? No te voy a dejar fortuna, no te voy a dejar casa, ni cafetales, ni ganado, ni dinero. El estudio. Porque no tengo, pero te voy a dejar un apellido del que nunca te vas a sentir avergonzado. Okay. Oye, a la gente eso le vale. Sí. Pero eso es lo que le metían a uno. Es lo que le metían. Y fíjese, mi abuelo allá en la Ceiba, cuando yo venía del Manuel Bonilla en la tarde, me decía esto que yo lo uso permanentemente. De 15 años estaba yo. Me decía, José Arturo, desde ahorita trata de labrarse un prestigio que es cumplido, que es honrado, que cumple con lo que promete, que es buen estudiante, que es colaborador, que es solidario. Toma una vida ser un prestigio, pero solo toma un segundo repasearse en él. Es correcto. Entonces, porque la gente nunca le va a reconocer a usted de inmediato los méritos, ¿no? Y si es posible, hasta envidia va a haber. Pero al final, usted va a capitalizar todo eso. Pero también usted puede crear un gran prestigio, pero tiene un desliz. Ese va a pesar para romper con todo lo que usted ha hecho en la vida. Entonces, a mí me metió eso mi abuelo. Toma una vida, ser un prestigio, y toma solo un segundo repasearse en el trabajo que ha hecho. No, Arturito, ¿usted profesa alguna religión? ¿Usted cree en Dios? ¿Cómo fue esa crianza en esa parte? Mire, mi familia tradicionalmente ha sido católica. Ok. Mi mamá muy fanática, muy religiosa. Mis abuelos religiosos. Yo fui bautizado, confirmado allá por 1956, 57, que vino un obispo aquí en Esperanza. Vivíamos en Marcala y que venía el obispo y a mí me confirmaron acá. Dos tíos abuelos míos fueron mis padrinos. Yo me eduqué en colegio jesuita en San Salvador. Bien, colegio jesuita. Desde luego que yo no soy fanático religioso. Yo tolero todas las religiones, no solo las versiones del catolicismo, de la fe cristiana. Si sale un musulmán, yo le respeto. Si sale un judío. Y entonces es tratar de no fanatizarse. En religión, en partidos políticos, no hay que fanatizarse en partidos de fútbol, que yo soy Botagua, que el otro Olimpia, que hasta tiros y se matan ahora. Y inclusive y ser tolerante, es que en la vida hay que ser tolerante. Hay que aprender. Por veces somos mechas cortas y cualquier cosa que nos puedan decir, don Arturito, nos enciende. Y entonces yo soy un hombre de formación social. Y me pueden catalogar de izquierdista y hasta de extrema izquierda. Vamos a entrar en esa parte en tema político. Pero yo platico muy bien. Tengo amigos de que son centro, de centro derecha y derecha extrema. Puedo conversar perfectamente. Hay gente que me critica que porque tengo
amistades contrarias. Y eso se lo aprendí a mi abuelo, que fue político, liberal y político, fue presidente del Consejo Central Ejecutivo. El primer voto mío fue que llegué a La Ceiba y viajé, y entonces mi abuelo, que era tan respetuoso, en la noche que estábamos cenando, me dice: usted, me imagino que vino para votar, ¿verdad? Sí, abuelito, a eso vine. ¿Y por qué? Y ya se inició su voto. Yo, por quedar bien con él, sabiendo que era liberal, sí, voy a votar por el doctor Jorge Hueso Arias, que era el candidato liberal. El Partido Nacional llevaba al doctor Ramón Ernesto Cruz. Nunca me imaginé la pregunta que me iba a hacer mi abuelo. Me dice: ¿y por qué va a votar por el doctor Jorge Hueso Arias? Porque mire, el candidato que lleva el Partido Nacional es un hombre de mucha edad, es un hombre aquí, un hombre allá, y que la mujer aparentemente lo domina y bla, bla. Me dejó que yo dijera todo lo negativo. Y él me había preguntado por qué iba a votar por Jorge Hueso Arias. Ah, porque usted no va a votar por el doctor Ramón Ernesto Cruz, por esto, sí. Pues mire, me dice, el doctor Ramón Ernesto Cruz es una eminencia. Fue es un gran catedrático, un hombre conocedor profundo del derecho. Él fue uno de los fundadores del Colegio de Abogados, me dice. Él nos defendió en La Haya cuando el conflicto del 57, no, con Nicaragua. Con Nicaragua. Cuando Nicaragua quería recuperar parte de la Mosquitia. Él hizo una gran defensa allá en La Haya y empezó a hablar maravillas de un hombre honrado, un hombre íntegro. Yo quedé asustado, dije: ¿será que mi abuelo se cambió de partido? Y entonces, pero me dice: yo voy a votar por el doctor Jorge Hueso Arias. Acaba de pasar la guerra del Salvador, del 69. Porque Jorge Hueso Arias, además de economista, para esta situación difícil que está pasando Honduras, él tiene estas condiciones, bla, 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 bla. Me dijo todos los méritos de Jorge Hueso Arias. Y me dice: ¿qué notó? Que usted no habló mal del doctor Cruz. Entonces me dice: mire, hijo, nunca levante la imagen de alguien bajando al otro. Los dos tienen mérito. Más bien, eleva a quien usted quiere. Tiene inclinaciones a favor, lo eleva haciéndolo ver que el contrario también tiene buenos méritos. Buenos méritos. Y otra vez que mi abuelo tenía amigos nacionalistas muy buenos, y un día le hice esa pregunta de 15 años. Abuelito, ¿por qué yo veo que casi sus mejores amigos son nacionalistas? ¿A usted cree que no debería tenerlos? No, porque usted es liberal. Míreme, hay dos tipos de amigos: el amigo político y el amigo personal. Yo privilegio el amigo personal, porque el político es por coyunturas, me dijo. Entonces, en ese ambiente uno lo educan, uno tiene que ser tolerante. Yo soy tolerante. Si quieren decir que el Olimpia le hizo trampa al Motagua, que el maratón con el España, y que bueno, cada quien. Usted trata buscó o le gustaría ostentar algún cargo público